Buenos días a todos. Como ya venimos adelantando, a partir de esta clase empezaremos a ver las distintas biomoléculas que forman parte del organismo. Vamos a comenzar con los glúcidos, también llamados hidratos de carbono o carbohidratos. Cuando pensamos en las funciones de los glúcidos, lo primero que debemos decir es que su principal función es la de dar energía. Seguramente en nutrición normal vieron que entre un 50 y un 60% de las kilocalorías ingeridas por día pertenecen al consumo de los hidratos de carbono. Desde una cucharada de azúcar que le podemos agregar a las infusiones, tanto en desayuno como en merienda, o el pan con mermelada, hasta el plato de fideos o de arroz que podemos consumir en almuerzo o en cena, todo es fuente de hidratos de carbono. Si hacemos una clasificación rápida, podemos decir que los hidratos de carbono se dividen en hidratos de carbono simples, que son aquellos que utilizamos como fuente de energía rápida, debido a su rápida digestión y absorción, entre los cuales podemos encontrar el azúcar de mesa, como decíamos recién, o la fructosa que se encuentra en las frutas. La miel podría ser otro ejemplo de alimentos que contienen hidratos de carbono simple. Y también podemos nombrar a los hidratos de carbono complejos, el otro grupo, que son los que se digieren y absorben de manera más lenta, entre los cuales podemos encontrar alimentos como el pan, tanto integral como pan blanco, las pastas, el arroz, tubérculos como la papa, la batata y algunas otras legumbres. Todos esos alimentos fuentes de hidratos de carbono complejos. Además de la función energética, los hidratos de carbono forman parte de la bicapa lipídica. Son el tercer componente principal de las membranas plasmáticas. En general se encuentran en la superficie exterior y están unidos a proteínas formando glicoproteínas o lípidos formando glicolípidos. A estas estructuras que se encuentran de la parte externa de la bicapa lipídica se las denomina glicocálix y su función justamente es la de ser marcadores celulares. ¿Qué es un marcador celular? Bueno, permite que las células se reconozcan entre sí. Estos marcadores son muy importantes para el sistema inmunitario sobre todo, ya que permiten que la célula diferencie entre células del propio cuerpo, que no deben ser atacadas, y las células ajenas o tejidos extraños a los que sí se deben atacar. Otra de las funciones que nada tiene que ver con la obtención de energía, al igual que la anterior, es la de formar parte de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos intervienen en la síntesis de proteínas, almacenan la información genética de la célula. El ADN y el ARN son ejemplos de ácidos nucleicos. En este caso, el ARN tiene en su composición ribosa y el ADN tiene desoxirribosa. Ambos compuestos son pentosas de 5 carbonos cada uno. Otra de las funciones que podemos asignarle a los hidratos de carbono es la de formar parte de moléculas más complejas. Lo que dijimos recién, cuando hablamos de glúcidos de la bicapa, los hidratos de carbono se unen a proteínas o a lípidos y forman moléculas más complejas que un glúcido. Por ejemplo, si se une a un lípido, forman glicolípidos o glucolípidos. Y si este glúcido se une a una proteína, forman gluco o glicoproteínas. Y después tenemos también a los proteoglicanos, que también son glúcidos unidos a proteínas. Todas estas sustancias tienen múltiples funciones que al final de la clase vamos a desarrollar un poco más. Además de todas estas funciones, los hidratos de carbono están asociados a distintas enfermedades, como por ejemplo la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por cursar con periodos de hiperglucemia. Esto significa que hay un aumento, hay una elevación de la glucosa en sangre. Este aumento trae aparejado gran cantidad de trastornos a nivel sistémico en todo el cuerpo. Además del tratamiento farmacológico para la diabetes, dependiendo del tipo de diabetes que el paciente tenga, el principal tratamiento es dietoterápico, es decir, es una dieta que disminuya la cantidad de hidratos de carbono, sobre todo los hidratos de carbono simples, los que hace ratito decíamos que eran los de más rápida absorción. De todos modos, tengamos en cuenta que el alto consumo de hidratos de carbono por sí solo no va a generar diabetes, esto ténganlo en claro porque es importante. Hay un componente genético que predispone a la enfermedad.
No por consumir hidratos de carbono en exceso se va a generar diabetes. Hay que tener otro componente que es el genético. También aparece acá en la diapositiva una enfermedad que no es muy frecuente y que es la galactosemia. La galactosemia es el aumento de galactosa en sangre. La galactosa es un monosacárido que forma parte de la lactosa presente en la leche, como ya saben. La galactosemia es una enfermedad genética que se detecta en los primeros días de vida de un bebé. Aquellos que tienen hijos o si tienen algún bebé en la familia seguramente escucharon hablar del pinchacito del talón que se le hace a los bebés al alta de la clínica. Es un estudio que permite detectar varias enfermedades entre las cuales se encuentra la galactosemia. ¿Por qué se hace al poquito tiempo de nacer? Bueno, se hace al poquito tiempo de nacer porque justamente es muy importante que se detecte de forma temprana, lo antes posible, para que pueda ser tratada a tiempo también. Ustedes pónganse a pensar que la leche materna tiene lactosa y desde el día 0 de vida el bebé ya está consumiendo un glúcido que le va a ser perjudicial para la salud. Por eso es tan importante que se detecte de forma temprana. Esta enfermedad es una de las pocas en las cuales se contraindica la lactancia materna. Se trata con fórmulas a base de, por ejemplo, de soja, fórmulas que no contienen lactosa, libres de lactosa, justamente porque lo que no pueden consumir es la galactosa que forma parte de la lactosa. Otra de las enfermedades es la intolerancia a la lactosa. Es otra enfermedad que está relacionada con el consumo de este glúcido. La gente que tiene intolerancia a la lactosa tiene problemas a nivel de la síntesis de la enzima intestinal que se llama lactasa. No tiene la enzima intestinal que digiere la lactosa. Esta enzima es la encargada de degradarla a la lactosa y puede ser la enfermedad tanto genética, es decir, que ya viene adquirida, no hay una síntesis de la enzima, o también puede ser una enfermedad adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Adquirida quiere decir que debido a la falta del consumo de alimentos con lactosa por mucho tiempo, por largo tiempo, el cuerpo deja de producirla. Esta enzima, la lactasa que digiere la lactosa, es una enzima que se encuentra adherida muy débilmente al intestino, a las vellosidades del intestino. Si no se consumen alimentos con lactosa por periodos muy largos, esta lactasa deja de producirse. No figura en la diapositiva, pero es importante también aclararlo, que los hidratos de carbono en exceso también pueden generar sobrepeso u obesidad. No por sí solo, obviamente, sino acompañado de sedentarismo. Si consumimos más calorías diarias de las que gastamos, todo ese exceso de energía se va a almacenar y se va a transformar en grasa. Esa puede ser otra de las enfermedades asociadas a glúcidos, que no figura acá en la diapositiva, como les decía recién. Bueno, definamos qué son los glúcidos químicamente hablando. Vamos a decir que son biomoléculas polihidroxiladas con función aldehído o función cetona. Decimos que son biomoléculas porque son moléculas constituyentes de todos los seres vivos. Los glúcidos forman parte de todos los seres vivos. Por otro lado, decimos que son polihidroxiladas porque están formadas por muchos grupos oxidrilos o hidroxilos, lo podemos decir de las dos formas. Ese grupito oxidrilo o hidroxilo es este grupito que les voy a marcar acá, el grupo alcohol. Podemos llamarlo oxidrilo, hidroxilo o grupo alcohol. Por eso es polihidroxilada. Y además tiene una función aldehído o función cetona. ¿Qué significa esto? Grupo funcional aldehído es este que voy a marcarles acá. Esto es un grupito funcional aldehído, C doble enlace OH. O puede tener grupo funcional cetona, que es este que vemos por acá, C doble enlace O. Este es un grupo cetona. Si el glúcido tiene un grupo aldehído en su composición, este grupito aldehído va a estar ubicado en los extremos de la cadena carbonada, es decir, o al principio del glúcido, como vemos en el primer ejemplo,
y en el segundo, en ambos está al principio, o puede estar también en el carbono terminal, en el último, en este caso en el carbono número 6. En cambio, si hablamos de grupo funcional cetona, C, doble enlace O, siempre va a estar ubicado en un carbono secundario, es decir, en un carbono intermedio, nunca en los extremos, a diferencia del grupito funcional aldehído. Los grupos funcionales son los responsables de darle a las moléculas las distintas propiedades químicas. O tengo aldehído o tengo cetona. Los dos nunca coexisten en una misma molécula. Tengo aldehído y lo voy a llamar aldosa, o tengo grupo cetona y lo voy a llamar cetosa. El primer ejemplo, que es la glucosa, y el segundo, que es la galactosa, son ambas aldosas. ¿Por qué? Porque tienen grupo funcional aldehído. Y la fructosa, que es el tercero que aparece en pantalla, es una cetosa, porque tiene grupito funcional cetona. Existen sustancias que tienen la misma fórmula molecular, la misma fórmula bruta, es decir, la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos, pero que están ordenados de distinta forma y presentan propiedades distintas. A este tipo de sustancias se las denomina isómeros. Iso viene de igual, significa igual, igual forma. En el día de hoy vamos a ver la isomería solamente de los hidratos de carbono, porque justamente estamos viendo este tema. En las siguientes clases, cuando veamos lípidos y en la otra proteínas, vamos a retomar con el tema de isómeros aplicados a lípidos y aplicados a proteínas. Podemos dividir la isomería en dos: la isomería plana o estructural, que representa a los isómeros en un solo plano, entre los cuales se encuentra la isomería en cadena, la isomería de función y la isomería de posición. Y por otro lado tenemos a los isómeros espaciales o estereoisomería, que estudia la disposición espacial de las moléculas en 3 dimensiones. A su vez, la isomería espacial se divide en dos: isomería geométrica e isomería óptica. Nosotros vamos a estudiar la isomería espacial, no vamos a ver ni isomería plana, ni de hidratos, ni de proteínas, ni de grasas. La isomería geométrica la vamos a dejar para la próxima clase cuando veamos lípidos, porque no se aplica a glúcidos. Y hoy vamos a ver los 3 tipos de isomería óptica: enantiómeros, anómeros y epímeros. Para comprender mejor la isomería óptica, vamos a ver cómo se identifican en el laboratorio los distintos isómeros con los que nos podemos encontrar. Este esquema que vemos acá en pantalla es la imagen de un polarímetro. Un polarímetro es un instrumento de laboratorio que se utiliza para polarizar la luz. No sé si alguno de ustedes lo saben, pero la luz natural es una radiación electromagnética que se propaga en forma de ondas y vibra en distintos planos. Cuando la luz natural atraviesa filtros especiales, en este caso filtros polarizadores, como el que tiene este aparato, estas ondas electromagnéticas son filtradas y solo atraviesan las que se encuentran en la misma dirección que el filtro. A esa luz que atraviesa el filtro polarizador se la denomina luz polarizada. Ahora bien, si yo con esa luz que se encuentra en un solo plano ilumino una muestra de glúcido disuelto en agua y la luz que se proyecta gira hacia la derecha, voy a decir que ese glúcido que estoy iluminando es un dextrógiro. Si en vez de girar hacia la derecha gira hacia la izquierda, en contra de las agujas del reloj, se dice que es levógiro. A eso se lo denomina actividad óptica. Tengamos en cuenta que no siempre está disponible este equipamiento para demostrar si la luz gira hacia un lado o si gira hacia el otro. Es por esa razón que se decidió, de forma arbitraria, definirlo observando el anteúltimo carbono de la fórmula. Vamos a volver un poquito hacia la segunda diapositiva, donde veíamos dibujadas las distintas hexosas. Y acá podemos ver que si el oxidrilo, veámoslo por ejemplo acá en la glucosa, si el oxidrilo, que es este que yo estoy marcando acá, si el oxidrilo, no se marca, ahí va, si el oxidrilo del anteúltimo carbono se encuentra hacia la derecha, voy a decir que es dextrógiro. Y si el oxidrilo se encuentra hacia la izquierda, voy a decir que es levógiro. En este caso, si se fijan ustedes en pantalla, esta glucosa tiene una D por delante. Esto se refiere justamente a que es dextrógiro. ¿Por qué? Porque tiene el oxidrilo del lado derecho del anteúltimo carbono. Ahora bien, en la siguiente diapositiva
Vamos a ver el primer tipo de isómeros que vamos a describir, que son los enantiómeros. Se dice que los enantiómeros son imágenes especulares no superponibles entre sí y son glúcidos que tienen todo cambiado de lugar. Son moléculas completamente asimétricas entre sí. Cuando hablamos de asimetría, nos referimos a que si yo coloco una de las dos glucosas por encima del plano de la otra, no coinciden entre sí. Es como la imagen que nos devuelve el espejo. El ejemplo más común que podemos utilizar es el ejemplo de nuestras manos. Si colocamos una mano por encima de la otra, no palma con palma, sino una por encima de la otra, si quieren, en casa pueden hacer el ejercicio, los dedos no coinciden. Las dos manos tienen 5 dedos, cada una tiene un pulgar, un dedo índice, un medio, un anular y un meñique, pero al colocarlas una mano sobre la otra no coinciden. Esto es porque son asimétricas. Lo mismo ocurre en el caso de los enantiómeros. Ambas son glucosas, una es dextrógiro, otra es levógiro, y son imágenes especulares entre sí, son como imágenes en espejo. Recuérdenlo así, recuérdenlo con ese ejemplo, con el ejemplo de la imagen que nos devuelve el espejo. Por ejemplo, puedo decir L-glucosa porque es levógiro, gira hacia la izquierda, y puedo decir D-glucosa porque es dextrógiro, gira hacia la derecha. Ambas son glucosas, pero a su vez son isómeras entre sí. El siguiente isómero que vamos a ver son los epímeros. En este caso no son imágenes en espejo como veíamos en el caso anterior, sino que son exactamente iguales entre sí, con la diferencia de que tienen un grupo funcional cambiado de lugar, solamente uno. El ejemplo que tenemos en la diapositiva es el de una glucosa y el de una galactosa. Si miramos a simple vista podríamos decir que son iguales, pero si miramos con mayor detenimiento vamos a notar que en el carbono número 4, fíjense que están numeradas, carbono 1, 2, 3, en el cuarto carbono podemos ver que los grupos oxidrilos están cambiados de lugar. En la imagen que vemos a la izquierda de la pantalla vemos que el oxidrilo está hacia la derecha. Y en la imagen que vemos en la izquierda de la pantalla vemos que el oxidrilo en el carbono 4 está hacia la izquierda. El resto de la molécula es toda igual, solamente cambia ese carbono, ese grupito funcional en el carbono número 4. Eso entonces es un epímero, un solo grupo funcional cambiado de lugar. Se dice que la glucosa es epímero de la galactosa, o también podemos decir al revés, que la galactosa es epímero de la glucosa. Siempre se nombra así, una respecto de la otra. No podemos decir, por ejemplo, que la glucosa es un epímero, porque estaría mal. Es siempre una respecto de la otra. En la siguiente diapositiva vamos a ver el último de los isómeros que vamos a ver en el día de hoy, que son los anómeros. Los anómeros son un tipo de isomería que se va a dar siempre entre glúcidos de 5 o más carbonos, a diferencia de lo que venimos viendo, que eran estructuras lineales. En este caso la isomería va a suceder, pero sobre estructuras cíclicas. Ven que el diagrama cambia, se cicla la molécula de glucosa. Esto ocurre al colocar un glúcido en una solución acuosa. Cuando colocamos glúcidos en soluciones acuosas, se ciclan las estructuras, se convierten en anillos. En la diapositiva tenemos como ejemplo, como les decía recién, a la glucosa. Vamos a analizar cómo es que se cicla. En la imagen podemos ver que el carbono 1, que es el que tiene el grupito aldehído, está marcado en verde, se une al carbono 5 de la molécula de glucosa. Siempre que se cicle una glucosa se va a unir por el carbono 1 y por el carbono 5, dejando al carbono 6 por afuera del anillo. Ahora vamos a ver por qué ocurre de esta forma, tiene una razón de ser. Dicho de otra forma, la unión se da entre el grupo aldehído del carbono 1 y el grupo oxidrilo del carbono número 5. Siempre en la glucosa se va a unir el carbono 1 con el carbono 5. A esta unión se la va a llamar hemiacetal. Pasamos un cachito a la siguiente diapositiva y después volvemos. Si en vez de glucosa tenemos fructosa, ¿cómo se va a ciclar? Bueno, a diferencia de la glucosa, la fructosa no tiene grupo funcional aldehído. Al principio de la clase dijimos que tiene grupo cetona, era una cetosa.
Dijimos también que este grupo cetona se encontraba en el carbono número 2, en el caso de la fructosa. Siempre se encontraba en los carbonos intermedios, en el caso de la fructosa en el carbono número 2. Y la unión se va a dar entre ese grupito cetona, que se encuentra en el carbono número 2, y el oxidrilo del carbono número 5. Siempre recuerden que en la unión va a participar el grupo funcional principal, que en este caso es la cetona. A esta unión de un grupo cetona con un oxidrilo la voy a llamar hemicetal. La primera, con la glucosa, decíamos que era hemiacetal porque intervenía un aldehído. En este caso, como interviene una cetona, decimos que es un hemicetal. El tipo de unión que se da para que se cicle la molécula se llama hemicetal en la fructosa. La unión entre aldehído y alcohol de la glucosa se llama hemiacetal y la unión entre la cetona y el oxidrilo de la fructosa se llama hemicetal. Ojo con la diferencia entre ambas. Una es hemicetal y la otra es hemiacetal. Volvemos de nuevo entonces. Si miramos, la glucosa ciclada tiene forma de hexágono porque tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados podemos contar. Si observamos la fructosa, en cambio, podemos ver que tiene 5 lados. A los que tengan 5 lados, como es el caso de la fructosa, lo vamos a llamar furano. Por eso, arriba de la diapositiva vemos que dice anómeros furano. Bueno, 5 lados lo vamos a llamar furano. La fructosa es un furano. Y cuando tienen 6 lados, como es el caso de la glucosa, la vamos a llamar pirano. Bueno, hasta el momento no empezamos a hablar de la isomería. Lo único que hicimos fue explicar cómo era que se ciclaban las moléculas. Vamos a ver ahora el tipo de isomería que caracteriza a los anómeros. Si trazamos una línea horizontal a la altura de donde se cicló la molécula, donde se encuentra el enlace donde se cicla la molécula, podemos ver lo siguiente. Si el oxidrilo de la unión, que está pintado de rosa, queda por debajo de la línea horizontal, vamos a decir que es una alfa-glucosa. Ahora, si el oxidrilo, como en el segundo caso, queda por encima de la línea horizontal que trazamos, vamos a decir que es una beta-glucosa. Ambas glucosas, la alfa-glucosa y la beta-glucosa, son anómeros entre sí, son isómeros anómeros. Ahora, en los furanos ocurre exactamente lo mismo. Vamos a repetir el procedimiento, vamos a marcar una línea imaginaria a la altura de donde se dio la unión que cicló a la molécula y vamos a decir lo siguiente. Si el oxidrilo, el alcohol, se encuentra por encima de la línea que trazamos, decimos que es una beta-fructosa. Y si el oxidrilo, el alcohol, se encuentra por debajo de la línea horizontal, decimos que es alfa-fructosa. Ambas son entre sí anómeros. Bueno, entonces repasemos los 3 tipos de isómeros ópticos que vimos para glúcidos. Los primeros que vimos fueron los enantiómeros. Son los que se presentan como imágenes especulares no superponibles. Decíamos que eran la imagen en espejo. Que podían ser tanto levógiros como dextrógiros, dependiendo hacia dónde gire la luz polarizada o dónde se ubique el oxidrilo en el anteúltimo carbono. Los siguientes que vimos fueron los epímeros, y su principal característica era que solo un grupo funcional estaba cambiado de lugar. Pusimos como ejemplo a la galactosa y a la glucosa, que eran epímeros entre sí. Y por último vimos a los anómeros, que se dan en estructuras cíclicas, siempre mayor a 5 carbonos, y para diferenciarlos miro dónde se encuentra el oxidrilo de la unión que cicló la molécula. Si está por encima del plano, decimos que es beta, y si está por debajo del plano, decimos que es alfa. Bueno, terminamos entonces con isomería y pasamos a los distintos tipos de clasificaciones que pueden tener los glúcidos. El primero ya lo vimos en la primera diapositiva y es según su grupo funcional. Aquellos glúcidos que tengan grupo funcional aldehído serán aldosas y aquellos que tengan grupo funcional cetona van a ser cetosas.
Un ejemplo de aldosa son la glucosa y la galactosa, también lo vimos al principio. Y de cetosa, el ejemplo más común es la fructosa. También tenemos a la ribulosa, que es un glúcido de 5 carbonos, con grupito funcional cetona, es otro ejemplo de cetosa. Después hay otra clasificación que es según cuántos carbonos tenga. Las triosas de 3 carbonos, las tetrosas de 4 carbonos, pentosas de 5, como la ribosa que también nombrábamos en un principio, que formaba parte del ARN. La ribosa es una pentosa. Y después tenemos las hexosas, donde están la mayoría de los glúcidos, de los hidratos de carbono más famosos. Hablamos de galactosa, de glucosa, de fructosa, todos ellos con 6 carbonos cada uno. Y la tercera clasificación dice que es según su producto de hidrólisis. Mono, oligo, polisacáridos, también pueden agregar ahí los disacáridos que no figuran, pero que también son importantes, sobre todo a nivel digestivo. Seguramente esto ya lo vieron en fisiología, pero por las dudas lo volvemos a refrescar. Si no lo vieron, se los explico. Las enzimas digestivas rompen los enlaces de las macromoléculas utilizando agua. A eso se lo llama hidrólisis. Hidro viene de agua y lisis de romper, de ruptura. Rompen con agua. Entonces, los monosacáridos son monómeros, no están unidos a ninguna otra molécula. Se absorben directamente, no necesitan de ninguna enzima que los ataque para poder ser absorbidos. Los disacáridos son dos moléculas de glúcidos unidos entre sí. Un ejemplo de esto es la lactosa. La lactosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y por una molécula de galactosa. Dos monosacáridos unidos formando un disacárido. Después tenemos a los oligosacáridos, entre 3 y 9 monosacáridos unidos entre sí. Y cuando son 10 o más monosacáridos unidos entre sí, vamos a hablar de polisacáridos. En la siguiente diapositiva vemos que dice derivados de aminoácidos. Estos los vamos a ver brevemente ahora y en el final de la clase, cuando veamos heteropolisacáridos, nos vamos a explayar un poco más. Estos dos son un poco distintos a lo que venimos viendo hasta el momento. No son moléculas tan sencillas. Por ejemplo, en esta primera aparece el ácido glucurónico, aparece un grupito que no vimos hasta el momento, un grupo funcional que es el grupo carboxilo, COOH, el que está pintado de color rojo. Eso es un grupo carboxilo que le va a dar a la molécula una función ácida, la va a acidificar. Es una glucosa a la que se le retiró un alcohol y se le agregó un grupo carboxilo. En el de al lado, en la glucosamina, aparece otro grupo que tampoco habíamos visto hasta el momento, que es el grupo amino, NH2, como el de los aminoácidos, que ya vamos a ver cuando llegue la clase de proteínas. Como les decía recién, son moléculas mucho más complejas que lo que venimos viendo hasta el momento, que un glúcido normal. Simplemente las presentamos ahora y las vamos a desarrollar en un rato. Vamos entonces a ver algunos de los glúcidos más representativos de cada uno de los grupos. Comenzamos con los disacáridos, algunos ya los nombramos como la sacarosa, la lactosa, son ejemplos de disacáridos y están formados por monosacáridos unidos entre sí. Esta unión que se va a dar entre dos monosacáridos se llama unión acetálica o unión glicosídica. Cada vez que veamos dos moléculas de glúcidos unidos entre sí es porque se formó en medio una unión glucosídica o una unión acetálica. Vamos a ver el primer ejemplo. En el esquema tenemos representada una glucosa más otra glucosa. La unión entre ambas, como dijimos recién, se va a dar entre un hemiacetal de la primera molécula. Hemiacetal, ¿se acuerdan que era la unión que se formaba cuando se ciclaba la glucosa? Con el alcohol de la segunda molécula. Esta unión forma un disacárido llamado maltasa. Glucosa más glucosa es maltasa. Entonces, la unión acetálica o glicosídica se va a dar por la unión entre el hemiacetal de la primera molécula y el alcohol u oxidrilo de la segunda molécula. En el caso de la maltosa, la unión se va a dar entre el hemiacetal que se encuentra en el carbono número 1 y el alcohol del carbono número 4 de la siguiente molécula. Es por eso que digo que la maltosa forma uniones
1,4. Así es como se describen los tipos de uniones que forman las distintas moléculas. Y a eso le podemos agregar si es alfa o si es beta, si tiene el alcohol por encima del plano o si lo tiene por debajo del plano. Entonces, miramos el gráfico y podemos decir que la maltosa tiene o forma uniones alfa 1,4. Las enzimas digestivas que rompen estas uniones alfa 1,4 se llaman maltasas y son exclusivas para este disacárido en particular, para la maltosa. Tengamos en cuenta también que siempre que se forma una unión entre dos monosacáridos se va a liberar una molécula de agua. Vamos a ver otro ejemplo en la diapositiva siguiente. Acá tenemos a la lactosa por un lado y a la sacarosa por otro. En el caso de la lactosa, otro disacárido está formado por galactosa, monosacárido de 6 carbonos, hexosa, más una glucosa. ¿Cómo están unidos entonces? Bueno, ambos monosacáridos se unen mediante una unión acetálica o glicosídica y se van a dar entre el hemiacetal de la galactosa en el carbono número 1 más el oxidrilo del carbono número 4 de la glucosa siguiente. La unión entre galactosa y glucosa es una unión beta 1,4, como podemos ver en el gráfico. Beta porque si miramos en la unión hemiacetálica de la galactosa, el oxidrilo está por encima del plano. Lactasa es el nombre de la enzima que rompe las uniones beta 1,4 de la lactosa a nivel intestinal. El último ejemplo que tenemos es el de la sacarasa o azúcar de mesa, que está formado por glucosa más fructosa. La unión se va a dar entre el hemiacetal de la glucosa en el carbono número 1 más el oxidrilo del carbono número 2 de la fructosa. Por lo tanto, la unión que forma es alfa 1,2. La enzima que rompe la sacarosa se llama sacarasa y rompe este tipo de uniones, alfa 1,2.